¿Y quién sabe lo que es la Pascua? Porque muchas veces escuchamos, oímos, hablamos, pero a veces no sabemos qué significa en realidad la Pascua. ¿Alguien sabe qué es la Pascua de aquí? ¿Qué significa la Pascua? Amén. Pero aparte de la resurrección del Señor, hubo una fiesta que en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, nos explica qué es la Pascua. Porque el Señor dijo que la conmemoraran. Hasta el día de hoy la conmemoran los judíos en Israel. Entonces, vamos a ver en el libro de Éxodo capítulo 12. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1, ¿ok? Para poder entender lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice, habló, pueden tomar asiento porque está un poquito largo lo que vamos a leer. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará de la sangre y la pondrá en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquellas noches comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne. Oigan nomás lo que dice el 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Qué quiere decir estatuto perpetuo? Para siempre, ¿verdad? 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiese leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura.
Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos para vuestras familias y sacrificar la Pascua. Y tomar un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untar el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al herido en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os diesen vuestros hijos, cuando dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito? ¿Qué es este rito vuestro? Vosotros respondéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Gloria a Dios. Y si seguimos, sigue más, ¿verdad?, de lo que pasó. Pero voy a estar hasta ahí, gloria a Dios. Aquí, hermanos, la Pascua marcó un nuevo comienzo para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba siendo esclavizado. El pueblo de Israel estaba pasando un momento de preocupación, de angustia. Y el Señor, al mismo tiempo que el pueblo de Israel clamó para un libertador, el Señor mandó a Moisés como libertador. Todo estaba apuntando, todo se estaba anunciando lo que el Señor iba a hacer, Dios iba a hacer a nosotros también. El pueblo de Israel necesitaba un libertador para poder salir de la esclavitud. Necesitaba salir de ese tiempo de esclavitud que Faraón los tenía esclavizados allí. Sabemos que el pueblo de Israel llegó allí, los poquitos que eran con Jacob, con toda la familia de Jacob, porque había una gran hambre, ¿verdad? Y José estaba en Egipto. Entonces, cuando los hermanos fueron y vieron a José que estaban ahí, él les dijo: necesitamos que se vengan para acá porque va a haber 7 años de sequía. Ellos tenían que venirse, toda la familia, para que pudieran sobrevivir. El Señor ya tenía todo planeado, usando a los mismos hermanos de José para que lo vendieran, lo trajeran a Egipto con el propósito de que el pueblo fuera librado de esa pobreza, de esa hambruna que iba a ser. Dios todo lo prepara para bien. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a ver que mismo José envió esos carros de Faraón para que trajeran a su padre con sus hermanos, y las esposas de sus hermanos vinieron a estar en Egipto. Eso fue que ellos estuvieron en Egipto. Pero cuando José murió y llegó un nuevo rey, nadie se dio cuenta de todo lo que José había hecho. Y fue cuando el mismo Faraón que estaba empezó a maltratar a los hebreos de una manera que los estaba poniendo tareas pesadas. Les estaba dando cada día más cargas para que pudieran ellos, que no se multiplicaran. Incluso mandaron matar los niños pequeños para que estaban viendo que era un pueblo que se estaba expandiendo, que se estaba multiplicando, como Dios le había dicho a Abraham que se iba a multiplicar. Se estaba cumpliendo la promesa de Dios. Pero Faraón estaba temeroso de que algo más aconteciera, de que fueran ser tanta cantidad que los mismos egipcios que empezaron a mandar a las parteras para que mataran todo primogénito, todo varón, todo niño. Y fue que la misma mamá de Moisés apartó a Moisés para que hasta la edad de 3 meses, y fue que lo echó en una canastita para entrarlo al río Nilo, y la misma hija de Faraón fue quien lo salvó. Él era el libertador que iba a ser en un futuro para librar al pueblo de Israel. Todo eso apuntaba de que el Señor mandaría un libertador para sacarlos de la esclavitud donde el mismo pueblo estaba. Y eso nos habla nuestra vida, que ese mismo libertador llamado Moisés estaba anunciando al libertador Jesucristo, que vendría un día a morir por nosotros en la cruz del Calvario para libertarnos de la muerte y del pecado, que Adán y Eva abrieron puerta para que nosotros estuviéramos en ese pecado. Gloria a Dios.
Entonces, aquí la Pascua nos habla de una preparación que les empezó a decir a través de Moisés que prepararan un cordero, y les empezó a decir de una fecha, y les empezó a decir que iban a tener un cordero para que lo sacrificaran, para que hicieran una cena especial. Entonces, esa preparación nos habla a nosotros como iglesia, que nosotros tenemos que estar preparados para esa venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene por nosotros a través de la nube en un sonido de trompeta, y tenemos que estar preparados como iglesia, vestidos de lino fino, ¿verdad? Estar preparados como aquella novia que está esperando al esposo para en el momento de hacer esas bodas del Cordero. Nosotros tenemos que también venir preparados, estar preparados. El pueblo de Israel tenía que estar preparado para ese gran día de esa salida que los iba a sacar de esa esclavitud. El Señor también nos prepara a nosotros para que podamos salir de todo tormento, de toda esclavitud que aún el enemigo todavía nos quiere tener esclavizados, aún sabiendo que hubo un libertador. Jesucristo pagó todo por nosotros en la cruz del Calvario, y que ya no hay esclavitud ni hay atadura en nosotros. Pero muchas veces el enemigo nos quiere todavía hacer parte de decir que aún estamos atados o esclavizados. Es porque nosotros abrimos la puerta, y es que el enemigo entra para hacer eso, pero no puede, no tiene permiso sin que Dios lo autorice, ¿ok? Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Antiguo Testamento describe varias fiestas, pero una de ellas es la Pascua. Nosotros tenemos que saber que la palabra Pascua quiere decir pasar por alto, pasar de largo, perdonar. La Pascua fue una fiesta dice, instituida por Dios para conmemorar la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud egipcia. La celebración de la Pascua marcó el inicio o la fundación de la nación de Israel. Con la Pascua se inició el éxodo hacia la tierra prometida, donde Israel había de establecerse como pueblo escogido en cumplimiento de un pacto con Dios. Éxodo 12 describe la celebración de la Pascua en relación a la liberación de Israel de Egipto. La noche de la Pascua fue la noche de la muerte de todo primogénito de la nación egipcia. Y aunque todo primogénito de los egipcios murió, Dios pasó por alto las casas de los hebreos, porque los dinteles y los marcos de la puerta estaban rociados con la sangre del cordero sacrificado. Moisés había ordenado que todas las familias sacrificaran un cordero para proteger a cada hogar, para que no fuera herido ningún primogénito de Israel. Sabemos que Israel era el primogénito. Así que Dios les mandó que pusieran la sangre en los dinteles y en los postes de la puerta, para que cuando pasara el ángel de la muerte, pasara por encima de las puertas donde estaban marcadas. ¿Y qué nos muestra eso? Que esa sangre que fue marcada, esa sangre, estamos marcados nosotros con la sangre del cordero inmolado, y que no va a haber ningún espíritu inmundo, ningún destructor que pueda venir a destruirnos, porque va a pasar por encima, va a pasar por alto, y ninguna plaga va a tocar nuestra morada, ni siquiera ninguna arma forjada prosperará en nuestras vidas. Gloria a Dios, porque lo que el Señor limpia, eso es para siempre, al menos que nosotros abramos la puerta para dejar entrar algo en nuestra vida que a Dios no le agrada, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces aquí vemos que la Pascua nos habla de una preparación, nos habla de una santificación, que nos santifiquemos. A ellos les dijeron que no hubiera levadura en su casa, que no le pusieran levadura en la masa. La levadura, ¿qué representa? ¿Qué representa la levadura? El pecado, la inmundicia. Cosas que se tienen que ir de nuestras vidas. Nosotros tenemos que saber que nosotros tiene que haber un nuevo cambio. Al igual que el pueblo de Israel, vemos que en Cristo cada nuevo creyente es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, así como la Pascua marcó un nuevo comienzo para el pueblo de Israel. Tenía el propósito de recordarles que como pueblo de Dios eran liberados de la esclavitud de Egipto. Y en Cristo nosotros somos un nuevo creyente, una nueva creación. Así como el pueblo de Israel
tuvo un nuevo comienzo, nosotros tenemos un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Somos una nueva criatura. Todo lo viejo ya pasó. Ahora somos algo nuevo en Cristo Jesús. Él nos liberó de las garras del enemigo. Nos trajo aquí para sellarnos con el sello del Espíritu Santo, con las arras del Espíritu. Ahora le pertenecemos al Señor como su pueblo. Somos un pueblo especial, un pueblo escogido que nos ha llamado para ir a llevar esas nuevas de salvación, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que nosotros sabemos que el Señor nos pide santificación, ser santos porque yo soy santos. Al igual que el pueblo de Israel quería que ellos se santificaran porque había tanta idolatría en Egipto que ellos tenían que ser libres de la idolatría. Muchas veces nosotros aquí también estamos idolatrando las cosas de este mundo. Estamos idolatrando nuestro trabajo, estamos idolatrando nuestros hijos, nuestro esposo, familia. Cualquier cosa puede ser idolatría y ante los ojos de Dios no le agrada. Por eso es importante que nos santifiquemos. Dice ser santo porque yo soy santo y sin santidad no podemos ver al Señor, ¿verdad? Es bien importante que nos santifiquemos. También otra cosa que pasó en la fiesta de la Pascua, la redención. La redención es recuperar algo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos. Israel estaba perdido. Así que el Señor los sacó de donde estaban y los puso como su pueblo. Los redimió con mano fuerte. Trajo al libertador, a Jesucristo, a pagar un precio que no le correspondía a él. Así que vemos que la redención se refiere al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Y eso fue lo que hizo el Señor. Nosotros vemos que también otra cosa que hizo, que pasó en la cena del Señor, en la Pascua, vemos que Él los liberó. Hubo liberación de todo tipo de esclavitud en Egipto. Y eso nos hace ver a nosotros que el Señor nos ha libertado, nos ha hecho libres. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él nos ha hecho libres de toda opresión, nos ha hecho libres de toda atadura, de todo vicio. Cuando nosotros conocimos a Cristo Jesús, antes de conocerlo veníamos con vicios, con costumbres que a Dios no le agradan. Pero a través del tiempo, a través de estar aquí, hemos cambiado. Dios ha quitado cada cosa que a Él no le ha gustado, la ha ido quitando poco a poco y nos ha redimido, nos ha liberado, nos ha hecho libres, al igual que el pueblo de Israel, y los llevó a una tierra que les había prometido. Dios también nos ha prometido a través de su Hijo Jesucristo, y dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos, les mandaré un consolador, pero me voy a preparar muchas moradas. ¿Para quién son esas moradas? Para nosotros. Dios tiene una vida eterna para cada uno de nosotros. Así que ahora nosotros tenemos que estar cada día listos para ese día, para esa fiesta, para esas bodas del Cordero, que el Señor va a estar con nosotros cuando lleguemos a su presencia. Lo que me llama mucho la atención es que en 1 Corintios 5, del 7 al 8, veamos lo que dice. El apóstol Pablo habla aquí y veamos lo que vamos a leer aquí, que es algo muy poderoso y tremendo, ¿verdad? ¿Lo tienen? 1 Corintios 5 del 7 al 8. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién es nuestra Pascua? Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, ¿quién es la Pascua para nosotros? Cristo. ¿Y qué dice? Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Por qué está diciendo Pablo, limpiaos pues de la vieja levadura? Si nos retrocedemos un poco más atrás, dice que adentro de la iglesia había, dice el 1, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún
se nombre entre los gentiles tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Dentro de la congregación en la iglesia de Corinto había un hombre que estaba viviendo con la esposa de su padre. Estaba en un caso de inmoralidad, y eso era como una levadura. Por eso dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Tenemos que limpiarnos de hipocresía, de falsedad, de mentira. No traer dos máscaras, sino ser transparentes, porque ante los ojos de Dios somos transparentes. Tarde o temprano vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Vamos a estar delante de su presencia. Toda rodilla se va a doblar y no podemos poner una careta y ser otra. Tenemos que ser lo que somos aquí, dentro y fuera de la congregación. Muchas veces nos hace falta nomás las alitas para volar, pero afuera somos como un diablo, y tenemos que tener mucho cuidado porque Dios no quiere eso de nosotros. Tenemos que ser lo que somos dentro y fuera, en todo lugar, ser representantes de Cristo, embajadores, donde quiera que vayamos, que seamos testimonio de Él, que la gente pueda ver un cambio, una luz en medio de la oscuridad. No que la gente afuera digan, pues ni se reconoce que eres cristiano. Si no lo dices tú, ni siquiera parece, porque tus hechos están hablando de otra cosa diferente. Muchas veces nuestras palabras se las puede llevar el viento, pero los hechos son los que hablan más por sí solas de quiénes somos delante de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces vemos aquí que aquí Pablo le estaba hablando aquí que tenían que limpiar pues de la vieja levadura. ¿Cómo es posible que ese hombre, estando dentro de la congregación, vivía con la esposa de su padre? Y dentro de la congregación, entonces vemos que dentro de las congregaciones hay tantas cosas que se ven, porque aún en Marcos nos habla que había un hombre con espíritu inmundo dentro de la congregación. Había una mujer encorvada por 18 años que ni de ninguna manera se podía enderezar. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a limpiarnos de cualquier levadura vieja que todavía ande por ahí en nuestra vida, para poder ser limpios de toda esa vieja levadura, para que seamos una nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Eso es lo que quiere el Señor, sinceridad y verdad en nosotros, no con malicia ni con maldad. Por eso tenemos que limpiarnos de esa vieja levadura. Gloria a Dios. Entonces nosotros vemos que el Antiguo Testamento describe las fiestas, ¿verdad? Y vemos lo que nosotros vemos, que la palabra Pascua pues quiere decir pasar por alto, pasar de largo, perdonar. La Pascua fue una fiesta instituida por Dios y fue la celebración de la Pascua que marcó el inicio o la fundación de la nación de Israel. Con la Pascua se inició el éxodo hacia la tierra prometida. Ahora, Éxodo 12 describe la celebración de la Pascua en relación a la liberación de Israel de Egipto. La noche de la Pascua fue la noche de la muerte de todo primogénito de la nación egipcia, y aún de todo primogénito de los egipcios murió. Gloria a Dios. Ahora, la Pascua se convirtió en una fiesta. Nosotros vemos que aún todavía la celebran, ¿verdad? Pero en la fiesta, dice, en la Pascua tenían varios significados. Dice, el cordero sacrificado era sustituido por la familia, mas aún el cordero era una sustitución por el primogénito, que en este sentido era el pueblo mismo. Israel era el primogénito de Jehová. Todo primogénito de los egipcios murió, pero Israel fue protegido por Dios. El pan no leudado significa la salida rápida de Egipto. No era leudado porque no había tiempo para ponerle levadura como se preparaba el pan común. También se llamaba pan de aflicción, porque deprisa había salido Israel de Egipto. Lo dice Deuteronomio 16:3. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta que, gloria a Dios, que la Pascua era una celebración, una recordación,
un tiempo de acción de gracias y una participación en los poderosos actos de salvación de Dios por su pueblo. La Pascua en el Nuevo Testamento nos lleva a la cena del Señor. Cumple una función similar para los cristianos de la actualidad. La cena del Señor es un momento de recordatorio y agradecimiento. Jesús dio gracias y dijo hacer esto en memoria de mí cuando les dio aún el pan y el vino a los discípulos. Entonces sabemos que es un recordatorio de acción de gracias, un recordatorio que tenemos que ser agradecidos. La cena del Señor es en un momento de reconciliación y comunión para cada uno de nosotros con el Señor. La cena del Señor es un momento de examinarnos cómo estamos delante de Dios y acercarnos más a Él en un momento de arrepentimiento. Si sabemos que andamos mal delante de Dios, dice que Él nos perdona, Él nos levanta. Pero Él mismo, cuando vamos a la cena del Señor, dice examinados, ¿verdad? Examínese cada uno cómo estamos delante del Señor. No podemos tomar la cena del Señor si no andamos bien o rectos delante del Señor, porque eso puede ser perjudicial para nuestra vida. Gloria a Dios. Entonces tenemos que saber que la sangre del cordero debía colocarse en el marco y los dinteles de la puerta, en los postes. Gracias a la protección de la sangre, la casa quedaría a salvo de la protección de la plaga de Dios. Cristo derramó su sangre para rescatarnos. Necesitamos ser cubiertos con la sangre de Cristo para ser rescatados de la condenación. Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo y Él mismo nos ha librado y ha quitado el pecado de nuestras vidas. Él es el cordero que vino a quitar. Todo apuntaba a Cristo Jesús. El cordero que le dijo el Señor a Moisés que prepararan era un cordero sin mancha. Aún mismo cuando estuvo Jesús delante de Pilato, él dijo que ningún pecado hallaba, no hallaba nada. Todavía decían, ¿por qué no lo sueltan? ¿A quién quieren que suelten? Porque cada año iban a soltar a uno de los que estuvieran ahí, de los malhechores. Pero a él lo pusieron como si fuera un malhechor, como si fuera una persona, pero ningún pecado hallaron en él. Por eso decían un cordero sin mancha y sin pecado. ¿Por qué? Porque todo describía a Cristo Jesús, que venía como un cordero sin mancha, libre de culpa, de pecado, para poder derramar su sangre para redimirnos a nosotros, para pagar ese precio, para salvarnos. Por eso es importante saber que Dios hizo muchas cosas por nosotros y ahora nos toca también reconocer que Él es el Cordero inmolado, el que quita el pecado del mundo y que quitó el pecado de nuestras vidas, y por su gracia y su misericordia estamos aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, en el Nuevo Testamento los apóstoles nos enseñan que Jesucristo es nuestra Pascua. Su sacrificio ya fue hecho, pero se requiere de nosotros que sigamos continuamente quitando toda vieja levadura, de manera que seamos una nueva masa limpia y santa para Dios, de sinceridad y verdad. Jesús no eliminó la fiesta de la Pascua, de hecho, Él está esperando para celebrarla con todos nosotros en su segunda venida. ¿Qué dice Mateo 26, 29, Daniel? Mateo 26, 29. Amén. ¿Con quién dice que lo va a beber? Pero ¿con quién dice? Vamos a ver qué dice. Vean que no ponen atención. Dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo. ¿Con quién? Con nosotros en el reino de mi Padre.
Por eso falta esa gran fiesta, esa gran Pascua que aún todavía le está esperando en las bodas del Cordero, en esa cena que tiene preparada. Eso es bien importante, que Jesús no ha eliminado la fiesta porque falta una fiesta todavía que celebrar con nosotros. ¿En dónde? En las bodas del Cordero, en esa gran celebración, ¿verdad? ¿Y qué dice Marcos 14:25, hermana Briana? Marcos 14:25. Amén. Imagínense, ya él ya no beberá más hasta aquel día que él venga en esa gran venida, hasta que en el reino de Dios. Wow, qué tremendo, lo beba de nuevo en el reino de Dios. Y nosotros sabemos que él no lo ha eliminado ni lo va a eliminar hasta que él venga de nuevo. Él le dio un nuevo contenido porque estableció un nuevo pacto mediante el cual ya no es necesario esforzarse en cumplir la ley de Moisés, sino creer y aceptar la justicia que Jesucristo cumplió por nosotros en nuestro lugar. Jesús dijo sobre los elementos de la Pascua. ¿Qué dijo Jesús sobre los elementos de la Pascua? En Lucas 22:19-20. (19-20). Es derramado. Gloria a Dios. Fíjense lo que el Señor dijo, ¿verdad? De los elementos. Este pan sin levadura es mi cuerpo, que por ustedes es partido, sacrificado. Esta copa es mi sangre, la copa del nuevo pacto en mi sangre, para el perdón de los pecados. El apóstol Pablo confirma el significado de estos símbolos en su primera carta a la iglesia de Corintios, ¿verdad? En 11:24, donde vamos a estar más tarde para lo de la Santa Cena. Dios en este tiempo desea que todo aquel que escucha el evangelio de Jesucristo reciba el sacrificio que Cristo, el Cordero de Dios, hizo en la cruz del Calvario. Él quiere rociar con su sangre. Él quiere rociar con su sangre, ya no la puerta de tu casa, sino la puerta y el interior de tu corazón. Él declaró: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y sigue invitando a todos aquellos que creen en él a cenar una cena pascual de comunión junto con él. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo dice Apocalipsis 3:20. Ven a Jesús y celebra esta nueva fiesta, esta nueva Pascua. Tenemos que estar viendo que el Señor, esa Pascua es Cristo ahora. Él es el pan de vida, el pan que es de un alimento para nuestro cuerpo. Es esa copa que a través de su sangre que derramó en la cruz del Calvario, Él nos limpió de todo pecado, Él nos limpió de toda maldad. Ahora somos una nueva criatura, una nueva masa, una nueva creación en Cristo Jesús. Valió la pena el sacrificio, el esfuerzo, que al mandar a su Hijo Jesucristo, Él nos limpió de todo pecado. Tenemos que reconocer que Él es el Cordero inmolado, el que estaba anunciando desde el Antiguo Testamento, y que Cristo sería ese Cordero inmolado que vino a derramar la sangre a través de la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado, de toda inmundicia, de toda contaminación. Es el tiempo de cerrar la puerta a Satanás. Es el día de no abrir esa puerta. Si se ha abierto la puerta, es el día de decirle: Señor, cierra
cerrar esa puerta. Ya no quiero más estar en esclavitud. El Señor mandó al libertador, a Moisés, para que sacara al pueblo de Egipto, del pecado, de la esclavitud de Faraón. Asimismo ha mandado a nuestro Señor Jesucristo para sacarnos de la esclavitud, de estar esclavizados, que Satanás no tenía esclavizados. Éramos tinieblas, teníamos oscuridad, pero el Señor nos ha puesto en la luz, nos ha dado esa luz y ahora somos luz para que alumbrar a aquellos que están en tinieblas. Muchas veces podemos seguir aún viviendo en tinieblas y pensando que estamos en luz, pero el Señor en este día quita todo vendaje que aún el enemigo ha querido poner en nuestros ojos para no ver. Muchas veces estamos como ciegos dentro de la congregación, en una ceguera espiritual, sin darnos cuenta cómo estamos delante de Dios, o estamos sordos, no oímos la palabra o la escuchamos a nuestra conveniencia, cuando Dios quiere que quitemos esa sordera espiritual para poder entender lo que Dios nos habla en nuestra vida. Es el tiempo de quitar también lo que ha tapado nuestra boca, que nos está impidiendo hablar su palabra, cantar sus cantos, adorarle en el momento de adoración. Así que pongámonos de pie en esta hora y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, a reconocer que sin Él no somos nada, que Él ha pagado ese precio por nosotros y que ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Y que juntamente con Cristo somos crucificados. Así que nosotros tenemos que levantarnos y iluminar, ser esa lumbrera en nuestro camino, buscar del Señor cada día y poder ser luz para otros que están en oscuridad. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por este momento, por esta palabra, Señor. Sabemos que la Pascua ahora es Cristo, Señor. Ahora sabemos, Padre, que toda levadura, papá, de todo de fariseo se va, toda levadura de escriba, Señor, que toda falsedad, toda incredulidad, Señor, se va en nuestras vidas, Señor. Toda levadura de Herodes, Señor, se va en el nombre poderoso de Jesús. Manifiéstate, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor, a vivir, Padre, una vida en santidad, Señor, a vivir una vida apartada del pecado, Señor. Oh, Sarakira y Sirabaisaya, Padre de la gloria, quita todo lo que está estorbando nuestras vidas, Señor. Quita toda falsedad, Padre, toda hipocresía de nuestras vidas, Señor, todo egoísmo, todo orgullo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ante ti somos transparentes, Señor. Ayúdanos a vivir, Padre, una vida apartada, Padre, del pecado, Señor, para cuando tú vengas, Señor, Padre, nos encuentres limpios, sin mancha, sin pecado, sin contaminación, sin arruga, Padre, porque tú vienes por una iglesia limpia, Padre, sin arruga y sin contaminación, Señor. Quita toda arruga, toda contaminación, Padre, todo pecado que nos asedia, Padre, y poder correr por delante esa carrera que tenemos, Señor, para poder encontrar ese premio, ese galardón, Señor, que tú tienes para nuestra vida, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor. Oh, ponemos tu nombre en alto, Señor. Ayúdanos cada día a caminar como tú quieres, Señor. Que tu palabra sea esa lámpara a vuestros pies y lumbrera a vuestro camino, Padre, para no tropezar, para no caer, Señor. Quita todas tinieblas, toda oscuridad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ministra, Espíritu Santo, ministra, Padre de la gloria. Sopla en este lugar, Padre. Llévate lo que no te agrada, Señor. Quita, Padre, todo lo que está estorbando nuestra vida, Señor. Ahora, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, manda tu lluvia, papá. Manda ese rocío, papá. Mójanos, Padre, de tu presencia, Señor. Oh, Espíritu Santo, fluye como ese río que corra, Padre, y que se lleve todo lo que está estorbando en este lugar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Cualquier anatema que esté dentro de esta casa, Padre, ahora se base en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Le ordeno que se vaya ahora. Todo espíritu inmundo se va en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba, te glorifica, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, manifiéstate, Señor. Manifiéstate, Padre de la gloria. Sacúdenos, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Manifiéstate, Señor, en esta hora, papá. Manifiéstate, papá, en el nombre poderoso
las mentiras, Señor. Oh Padre de la gloria, pero tu palabra a través del apóstol Pablo dice: por los demás hermanos, fortaleceos en el Señor y en su poder de su fuerza, vestidos con toda armadura de Dios para que podáis resistir a las acechanzas del enemigo. Padre, ayúdanos a vestirnos con esa vestidura, Padre, con esa armadura, para poder, Padre, resistir, Padre, al diablo, y él va a huir de nosotros, Padre de la gloria. Ayúdanos a humillarnos bajo tu poderosa mano, Señor, para que tú nos exaltes cuando sea tiempo, Padre, porque al altivo tú lo mirarás de lejos, Padre, pero al orgulloso tú lo ves de cerca, Señor. Te damos gracias, poderoso Rey. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres el Altísimo, el Todopoderoso, Señor, el gran yo soy, el invencible, papá, el que derramó la sangre en la cruz del Calvario, Señor. Oh Padre de la gloria, Señor, bendito, bendito eres, mi Señor. El que nos entregó las llaves del reino, Padre, esas llaves, ese poder, esa autoridad que el enemigo, Padre Santo, lo tenía porque mismo Adán y Eva se lo habían otorgado, pero tú nos los diste, Padre de la gloria, y nos mandaste a ser discípulos, a llevar tu palabra, papá, a sanar los enfermos, a libertar al que está cautivo, Padre, a sacar, Padre, echar fuera demonios en tu nombre, papá, y nos has dado el poder y la autoridad, Señor. Y ese poder y autoridad, Padre, nos los has delegado, Padre, y lo tomo ahora, papá, y en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo le ordeno ahora que se vaya en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ahora toda confusión se va en el nombre poderoso de Jesús. Todo control mental se va en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de esquizofrenia se va en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de enfermedad se va en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de cansancio se va, de fatiga en el nombre de Jesús se va en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de pobreza se va en el nombre poderoso de Jesús. Oh, mi alma te alaba, te glorifica, Señor. Bendito, poderoso eres, Señor. Bendito eres, Señor. Tu palabra dice que tú te hiciste pobre para que nosotros fuésemos ricos, Señor. Y muchas veces, Señor, andamos mendigando, Padre. Tu palabra dice, Padre, que ninguno de nosotros mendigará pan, Señor, Padre de la gloria. Yo te pido por todos los que estamos aquí, papá, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, levántanos, Señor, ayúdanos, Señor, a tomar esa autoridad, ese poder, Padre, que tú nos has delegado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendito, poderoso Rey, paseate, Espíritu Santo, Señor, muévete, Espíritu Santo, en este lugar, papá, ministra, toca, saracándara, kira y sira baisaya. Bendito, poderoso Rey, ministra, papá, ministra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, bendito eres, mi Señor, bendito eres, Padre. Gracias, gracias, Señor, gracias por tu promesa, gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Señor. Y siento leer a esto para terminar. Esta promesa que el Señor hizo y que la cumplió al pie de la letra. Dice en Éxodo 6, del 6 al 7, dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas. Primera palabra dijo, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os los libraré de su servidumbre. Número 2, los libraré de su servidumbre. Y el Señor nos ha sacado de este mundo y nos ha librado de toda servidumbre. Dice, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Redimió al pueblo de Israel y nos ha redimido a nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Y os pondré por mi pueblo, dice, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, y que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Así que el Señor tomó por su pueblo y dijo, y seré vuestro Dios. Y el Señor nos ha tomado por su pueblo y sabemos que Él es vuestro Dios. Gloria a Dios. Así que lo que Él promete lo cumple. Nosotros somos los que prometemos y no cumplimos. Así que démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, y para Él toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.